al escenario a Elena Conterno, expresidenta de IPAE y CADE Ejecutivos 2015, a Drago Kisic, expresidente de IPAE y CADE Ejecutivos 1996 y 2017, y a Josville Vega, presidente de CADE Universitario 2022. Muy buenas tardes. Aquí nos toca reflexionar y hacer memoria de lo que han sido estos 60 años de CADE Ejecutivos. IPAE nace en 1959 y CADE Ejecutivos en 1961. En esa época era presidente del Perú Manuel Prado. Permítanme resaltar algunas cifras, algunos hechos, para ver qué ha pasado en esos 60 años. En primer lugar, la población del Perú era de 10 millones de habitantes. Hoy tenemos más de 30. La población rural en esa época era de 5 millones. Hoy también se mantiene en 5 millones. Es decir, una proporción mucho menor, pero tenemos ese factor como algo común. Recalcar que en la elección de Manuel Prado como presidente fue la primera vez que las mujeres pudimos votar. Y si bien hemos avanzado en ese aspecto, lamentablemente aún hay mucho por recorrer, como lamentablemente nos lo recuerda nuestro presidente del Consejo de Ministros. A nivel de lo que ha sido el PBI per cápita, se ha multiplicado por más de 20 en términos reales, más de 20. El presupuesto público también se ha multiplicado por más de 20. La pobreza se ha reducido de manera importante. Sin embargo, si bien ha habido un crecimiento económico, ha habido un gran dinamismo, la pobreza se ha reducido, la población se ha vuelto más urbana, se ha avanzado en cierto nivel en derechos. Aún hay un largo camino por recorrer, como nos resaltaban Gonzalo, Felipe, en todo lo que es igualdad de oportunidades, servicios de calidad en educación, en salud, combate a la anemia y por supuesto también en institucionalidad, democracia y todo aquello que es el cimiento de la vida en sociedad y por lo tanto del progreso para todos nosotros. IPAE, desde que fue creado, reunía a empresarios para impulsar iniciativas para el desarrollo, para el bienestar de la ciudadanía, y en ese marco se crea CADE Ejecutivos como el principal foro empresarial del país, un foro para abordar los retos económicos, políticos, sociales y también los retos empresariales. Por supuesto, como siempre lo ha caracterizado, con diálogo, con generación de propuestas, poniendo temas en la agenda pública. Además, recordemos que en 1984 se incorpora lo que es el CADE electoral, en que además pues se tiene a los principales candidatos a la presidencia presentando propuestas. Luego, en el 95, se crea CADE Universitarios para también promover la reflexión al nivel de los jóvenes y recalcar que hoy en día, como se plantea desde IPAE, el objetivo de CADE Ejecutivos es inspirar a los líderes peruanos a trabajar juntos por el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía, a partir del diálogo, la reflexión, la generación de propuestas. Sin duda, qué relevante hoy en día inspirarnos, sacar energías para realmente luchar, trabajar por el país y además trabajar juntos, unirnos, como Felipe lo ha resaltado y reza el lema de este CADE Ejecutivos. Miremos estos 60 años a nivel de CADE. Drago, coméntanos cómo ves la evolución en esta época de lo que ha sido este foro empresarial.
Bueno, mi tarea ahora es buscar un poco la cuadratura del círculo, porque en 5 minutos les tengo que contar 60 años de una evolución sumamente rica y sumamente provechosa para el desarrollo del Perú, que realmente en esos 60 años ha cambiado de manera notable. Menos mal que tú me has ayudado con algunas cosas. Yo quiero empezar citando a Carlos Mariotti, que ya ha sido mencionado en esta reunión, en su discurso de clausura del CADE del año 62. Mariotti dijo: se trata de encontrar denominadores comunes, de enfatizar lo que nos une y nos acerca, creando así una comunidad de intereses, base indispensable de una libre y democrática convivencia. Y termina diciendo: CADE quiere ser, antes que nada, un acto de fe en el Perú. Entonces, esto es lo que realmente es la esencia del CADE, esta mezcla de la fe, de creer, de ponernos en la acción con la ilusión y la esperanza de que vamos a hacer las cosas y vamos a salir adelante, y el pragmatismo, que busca reunir a la academia, busca reunir a los empresarios y busca reunir al Estado, al gobierno, para sacar las cosas adelante. IPAE, como dice Elena, se funda en el año 1959, ¿no? Y su misión original fue promover la administración científica de las empresas. Para eso se creó IPAE inicialmente. ¿Por qué? Porque ese era un mundo de empresas familiares, con algunas sucursales de empresas extranjeras y empresas extranjeras, donde hacía falta conceptos de administración, de ventas, de gerencia, de marketing, etcétera, que no se dominaban, ¿no? Entonces, CADE nace bajo eso, en un mundo donde las empresas eran de esas características. Entonces, se hace la escuela de negocios, que se convierte después en la escuela de emprendedores, y se va logrando luego, poco a poco, ir a congresos de gerencia. Se hace un congreso mundial de gerencia en el 81, presidido por Alonso Polar, que fue presidente de IPAE, y va evolucionando IPAE de esa manera, hasta que en una especie de segunda etapa comienzan a nacer los CADES, que nos ha enseñado, nos ha mostrado Elena. Los 10 primeros CADES se hacen aquí en Paracas, los 3 primeros presididos por Mariotti, los 3 siguientes presididos por Rodolfo Beck, ¿no? Y en esos CADES la idea pues era juntar a todos los que podían ayudar a pensar de manera conjunta en el Perú. Se abandona un poco el tema de la gerencia y de la administración, que va encontrando otros proveedores, por llamarlos así, ¿no? Y IPAE se va concentrando mucho más en estos esfuerzos que nos quieren conducir al desarrollo. Se adopta también el concepto de la subsidiariedad. IPAE no hace lo que otros pueden hacer bien. IPAE no repite, IPAE no compite con otros. IPAE trata de llenar más bien vacíos y lograr que que haya acción donde hace falta, ¿no? Entonces, en eso ha cumplido un rol muy importante, porque se ha terminado convirtiendo en una especie de incubadora. Aquí, como se dijo ya, así nace el Consejo Nacional, el Consejo Privado de Competitividad, nace Empresarios por la Integridad recientemente, pero también nace Senati, también nace la Bolsa de Valores, también nace SAN, que son instituciones igualmente muy valiosas, ¿no? Luego se fueron creando los CADES temáticos, que ya los ha mencionado Elena, y viene también una tercera etapa, ¿no? Donde se adopta un plan estratégico en el año 76, en el cual ya se toman los pilares fundamentales que vienen hasta nuestros días y que Gonzalo Galdos los ha reseñado muy bien en su presentación, ¿no? Entonces, se deja de llamar Instituto Peruano de Administración de Empresas y pasa a llamarse Instituto Peruano de Acción Empresarial. Entonces, se fueron dejando actividades
y se fueron adoptando otras de acuerdo a las necesidades del país y a los momentos que eran necesarios y a los temas que eran necesario ir cubriendo. Entonces, ese es un poco, en 5 minutos, los 60 años de IPAE. Joswil. Gracias, Drago. Bueno, a mí me ha tocado la parte más sencilla, que es contarles un poco de algo que seguramente si hago la pregunta ¿quiénes de ustedes han sido caístas universitarios? La mayoría de ustedes han pasado por alguna de esas ediciones. Y yo creo que la importancia del CADE universitario pasa un poquito desapercibida, ¿no? Y la verdad que yo quiero resaltar eso porque el CADE universitario es el único espacio en el país que confluye a los universitarios, valga la redundancia, de todo el país. No hay ningún otro espacio en esa etapa de la vida del peruano, ¿no?, que le dé la oportunidad de levantar la voz, que le dé la oportunidad de discutir con los demás, que le dé la oportunidad de decir: yo soy de Loreto, pienso esto, mi realidad es esta. Yo soy de Arequipa, pienso esto y mi realidad es esta. No hay ningún otro. Y me parece que la labor que hace IPAE al momento de generar el CADE universitario es vital, porque claramente en el CADE universitario vienen los mejores estudiantes del país, pero no solamente los mejores estudiantes en términos académicos, sino también vienen aquellos estudiantes que están preocupados por el país y por el futuro del país. Entonces tenemos esa combinación que no existe en otro espacio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es darle la importancia, ¿no?, que merece, y lo que tenemos que hacer es seguir con esa potencia, ¿no? Porque yo he sido presidente del CADE universitario este año, y la verdad que la energía que uno siente, la energía que uno percibe en el CADE universitario es muy alta. Y lo que tenemos que hacer es no perder esa energía, ¿no? ¿Cómo hacemos para agarrar esa potencia, esa energía de los estudiantes universitarios que dentro de 20, 15 o 30 años van a estar acá? Porque ellos son los futuros empresarios, ellos son los futuros funcionarios públicos, ellos son los futuros políticos que van a guiar a nuestro país, como lo están haciendo ustedes actualmente. Entonces, me parece que hay que ver algunas formas de cómo generamos espacios adicionales a los del CADE universitario, o cómo potenciamos el CADE universitario, ¿no? Porque como yo lo veo, el CADE universitario es la cantera de este CADE y es la cantera de los futuros líderes del país, ¿no? Gracias, John. Bueno, pensemos ahora en el futuro, miremos los retos. Drago, ¿cómo ves los retos? Bueno, a ver, en 3 minutos, los retos del futuro. Quiero comenzar otra vez citando a Mariotti, porque Mariotti es fundacional, es muy importante. En ese mismo discurso él dijo: ya se está creando entre nosotros y en las clases dirigentes del país un verdadero espíritu de Paracas, que podría tener una importancia muy grande en la creación de las condiciones básicas necesarias para la renovación nacional en el aspecto económico y social. O sea, renovación nacional, aspecto económico y aspecto social. Los CADES y IPAE siempre han estado preocupados por el aspecto social, porque no existen las cuerdas separadas. Lo económico y lo social tienen que andar juntos, tienen que andar en paralelo. Y ese es el mensaje de este CADE con los 3 pilares que nos mencionó Felipe. Ahora, la idea era hacer un pequeño balance también de los CADES y quizá mencionar algunas cosas en las que podemos haber fallado, donde se puede mejorar. Yo tengo ahí 4 ideas. La primera vinculada a lo que dijo Joswil del CADE universitario, que comenzó siendo CADE estudiantil, ¿no? Bueno, un tema que IPAE de alguna manera ha ido dejando de lado, a pesar de que se trató muchas veces en algunos CADES importantes. Uno de ellos, el primer CADE que yo presidí, fue el tema de la visión de futuro. Y yo creo que la visión de futuro tiene que ser retomada,
porque un país como el Perú, donde hay poco que nos una en la historia a veces tiende a desunirnos mucho, ¿no? Donde tenemos que buscar la unión es en el futuro, en una visión conjunta de futuro que podemos plasmar con todo el potencial maravilloso que tiene el país para sacarlo adelante. ¿Y cuál es el sitio natural para trabajar la visión de futuro? Es el CADE universitario, no hay otra, ¿no? Los CADEs universitarios deberían tener como menú principal la visión de futuro del país, partiendo por la visión de futuro de cada región de donde vienen esos estudiantes, ¿no? Y inclusive las visiones personales, pero todo aterrizar en una visión compartida de futuro en la que se haga participar también, por supuesto, al CIEPLAN y al Acuerdo Nacional. Ese es un reto pendiente que creo que hay que retomarlo. Lo segundo es que dentro de este concepto de renovación nacional, me parece que dejamos de lado muy pronto los CADEs de emprendedores. Hay que retomar los CADEs de emprendedores, pero con dos criterios nuevos. Ya no para enseñar gerencia y para enseñar administración, sino para enseñar un poco que no hay posibilidad de progreso empresarial si no hay una economía libre, si no hay reglas del juego claras, ¿no? Y si no hay estabilidad en el país y en la economía, ¿no? Eso tienen que aprender nuestros empresarios emergentes, jóvenes. Entonces, ese tiene que ser un criterio de un remozado CADE de emprendedores. Y el segundo tendría que ser el tema de buscar la manera de ir combatiendo la informalidad de forma más radical. Porque con 70-80% de informalidad el país no va a ningún lado. Tenemos que gradualmente ir acercándonos más hacia un país mucho más formal de manera integral. Tengo dos más, pero ya no tengo tiempo, entonces como tenemos una sesión de conversación, ahí quizá pueda hacer estas dos propuestas adicionales. Perfecto. No, yo creo que el reto, y estoy de acuerdo con Drago, es en lo que concierne a nosotros los todavía jóvenes, ¿no? Es cómo hacemos que estos estudiantes que vienen al CADE universitario, ¿no?, se llenan de mucho vigor, conocen otras realidades, cómo es que ellos regresan a sus ciudades, ¿no?, y ejercen ese liderazgo y comienzan a generar estos cuerpos intermedios, ¿no? Que los cuerpos intermedios son muy importantes en la sociedad porque precisamente son los que vertebran la sociedad, ¿no? Son los que generan el vínculo entre la población y el gobierno, entre la población y el empresariado. Sin estos cuerpos intermedios es difícil que podamos vertebrarnos como sociedad y es lo que nosotros estamos experimentando últimamente, ¿no? Una sociedad sin mucho vínculo y una sociedad un poco socialmente inclusive hasta rota, ¿no? Y el otro reto es cómo estos liderazgos reflejan la realidad de cada región del país, porque la realidad de cada región del país es totalmente distinta. Y además lo que tenemos que hacer es que estos cuerpos intermedios que van a ser generados por estos liderazgos permitan la discusión y permitan que los jóvenes en ese momento o en general la población se ponga a discutir las cosas importantes, ¿no? La visión de país, es decir, ¿qué clase de país queremos? No hay espacios ni de jóvenes ni de adultos donde se ponga sobre la mesa esa discusión. ¿Qué clase de país queremos? Y me parece que ese es el reto que hay que cumplir actualmente. El foro natural. Si hay que complementar, creo que es importante el esfuerzo que se ha hecho también para tener pilares y principios que impulsa IPADE, ¿no?, que resaltaba Gonzalo, y también son parte de los temas que vamos a ver ahora, el tema del crecimiento económico, sostenible, inclusivo, el tema de igualdad de oportunidades, educación de calidad, el tema de institucionalidad sólida y democracia, que sin duda son elementos para construir la visión que señalan. Y ahí también quisiera recalcar que si bien cada ejecutivo es
digamos, el instrumento más relevante de IPAE para incidir en el país, para llegar a la opinión pública, IPAE hace un esfuerzo por estar todo el año haciendo incidencia, ¿no? Con los principios, con las hojas de ruta, con comunicados, entrevistas, y creo que es un rol relevante en el marco, pues, de que tenemos otras instituciones que deberían tener ideas claras, como los partidos, que lamentablemente no las tienen, ¿no? Y que necesitamos discutir estos elementos que han señalado. Para esta ronda de diálogo, reflexiones finales, de repente les preguntaría, ¿no? Con estas reflexiones, ¿qué 3 cosas esperan de este CADE? Drago. Bueno, ojalá exista pues un diálogo honesto y real con las autoridades, ¿no? Sé que viene el ministro de Economía, que es una persona competente, es un buen técnico, ¿no? Pero la parte política hace mucha falta y ahí no tenemos ninguna confianza en que se pueda dar ese diálogo honesto y real, ojalá. Yo no lo espero, pero quisiera que sea así, ¿no? Esa es una de las cosas que espero de este CADE. Y la otra, por supuesto, es seguir en estos 3 días, digamos, los 3 grandes temas de los pilares que son fundamentales, ¿no? Los que mencionó Felipe: inversión privada, instituciones sólidas que son fundamentales y un Estado que funcione, porque nada puede ir bien en el país con un Estado que se cae a pedazos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Yo creo también un par de cosas importantes que va alineado a los temas que has comentado, Elena y Drago. Creo que lo primero es que empecemos a generar ese espacio de diálogo, en este caso entre el sector empresarial y el Estado, para lograr que el Estado funcione, ¿no? Y para que deje a los empresarios hacer su trabajo, ¿no? Pero necesitamos ese espacio de diálogo, porque solo con el diálogo vamos a comenzar a desenredar estos nudos que sabe Dios cuándo se formaron y sabe Dios quién los formó, pero están ahí y nos impiden ese acercamiento con el Estado para que el Estado comience a funcionar bien, ¿no? Pero eso creo que pasa por el hecho de reconocer nuestra diversidad, por el hecho de reconocer también que tenemos intereses que no necesariamente están alineados, ¿no? Pero sí tenemos intereses esenciales que están alineados, ¿no? Y acá yo traería esta frase de San Agustín de Canterbury que decía, en las cosas importantes, ¿no?, diversidad, ¿no? En las cosas esenciales, unidad, pero en todo, caridad. Gracias, Joaquín. Pensando en este foro empresarial, un foro que si bien reúne a los empresarios y el diálogo se da acá entre todos los que están hoy día presentes, también hay un diálogo que se da a otro nivel, un diálogo con toda la sociedad peruana. De hecho, este CADE está siendo transmitido por diversas redes sociales y esperamos que muchos nos están viendo, estamos llegando ampliamente. Además tenemos, como ha señalado Felipe, 6 sedes regionales, tenemos además a 22 jóvenes. ¿Cómo ampliamos ese alcance? ¿Cómo hacemos que este alto en el camino, este proceso de reflexión, llegue a más peruanos, llegue a todos los peruanos y, en línea con lo que señalas, ello sea un factor de inspiración, de unión, para un trabajo conjunto por el Perú? Bueno, ahí, Elena, has tocado un punto de enorme importancia, porque a mí lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gusta de los CADES, es la presencia de los académicos en el CADE, la presencia de los intelectuales, que yo creo que será otra de mis propuestas, que debe ampliarse de manera significativa, porque los empresarios solos estamos motivados y tenemos, digamos, un quehacer empresarial, pero la intelectualidad multidisciplinaria es la que nos ayuda
a tomarle el pulso al país, a entender mejor el país. Y cuando tenemos intelectuales de prestigio en los CADES, como por ejemplo hoy día tenemos a Carmen McEvoy, ¿no?, que estoy seguro que va a ser una exitosísima presentación, tenemos a Moisés Naín, tenemos a varios, siempre hemos invitado y traído a los intelectuales. Eso le daría a los CADES, ¿no?, digamos, el prestigio y le daría el oído de mucha gente que lo solo empresarial le aburre, ¿no? Entonces creo que la cosa interdisciplinaria, el entender mejor al país todos en conjunto, es de una enorme importancia. Sí, de acuerdo, y yo agregaría simplemente la apertura, ¿no?, que ya ha comenzado. Hace un rato Felipe comentó que él era el presidente del CADE de Ejecutivos más joven en estos 60 años, ¿no? Y bueno, más adelante también vamos a ver que ha habido una convocatoria para jóvenes líderes, ¿no?, que están con nosotros acá, y eso también es un signo de apertura. Y por mencionar también las sedes virtuales que están a lo largo del país. Entonces, esa apertura debe continuar y debe acentuarse, ¿no? Y bueno, yo también, yo soy un chumbivilcano, ¿no?, que estudió en la universidad en Arequipa, y bueno, vivo acá en Lima hace unos poquito más de 11 años y probablemente sea uno de los primeros, digamos, con esa trayectoria que está en este panel, ¿no? Entonces, yo creo que debemos seguir con esa apertura a la diversidad que es fuerte en el país, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que hemos hecho un repaso, hemos visto la evolución, los retos, la diversidad, las regiones, los jóvenes. Me queda solo cerrar este panel, esperando que como en los 60 años anteriores, este también sea un CADE de inspiración y de trabajo conjunto por el desarrollo del país. Muchas gracias.